Reciban un cordial saludo, bienvenidos al curso de cálculo. Hoy veremos la introducción a los límites. Pues ahora, vámonos a la explicación. Bueno, entonces como ya lo vimos al inicio de este video, voy a hacer un video de introducción a este tema tan importante que son los límites. Y pues para comenzar este video introductorio me gustaría explicarles lo que es un límite. Un límite va a ser el valor en y al cual se le va a acercar la gráfica cuando estemos cogiendo o acercándonos a un punto en X o a un valor en X. Entonces, voy a hacer un ejemplo, pues para que pongamos en práctica y para que podamos entender esto que es un límite. Bien, entonces, por ejemplo, límite cuando la X tiende a 4. Sí, siempre que queremos darle solución a un límite, o pues para entender un límite decimos eso. Límite cuando la X, ¿sí? Cuando la X se está acercando a algún número en la recta numérica de la X. Bien, entonces, por ejemplo, límite cuando la X tiende a 5. ¿A qué valor corresponde a ese límite? Pues para eso usamos la definición que recientemente les acabé de dar. Entonces, ¿qué es lo que es un límite? Un límite va a ser el valor en y o la imagen a la cual se va a acercar la gráfica. Cuando nos estemos acercando a un punto o a un valor en X. Entonces, ¿a qué valor en X nos tenemos que acercar? A 5, porque yo dije límite cuando la X tiende a 5. Entonces nos debemos acercar a 5. Y cuando nos estemos acercando a 5 debemos ver qué está pasando con la gráfica, pero no en X, ¿sí? Ya no debemos ver qué está pasando pues con la gráfica en X, porque sabemos que nos estamos acercando a 5, si vemos con respecto a X, ¿verdad? Nos estamos acercando pues a ese punto, a 5. No debemos ver con respecto a X, sino a medida que nos vamos acercando al 5, debemos ir viendo qué va pasando en Y. Entonces, cuando nos vamos acercando al 5, ¿qué va pasando con la gráfica? ¿Qué es lo que va pasando? Se va acercando ¿a qué? A un valor. Y ese valor es el que corresponde a 4. Entonces, decimos que el límite cuando la X tiende a 5 es 4. ¿Bien? Bien, entonces, ya entendiendo eso, vamos ahora a denotar un límite y sus correspondientes partes. Entonces acá voy a escribir un límite para que ustedes vean cómo se escribe un límite. Entonces nosotros decimos límite, ¿sí? Así se escribe límite. No se escribe completamente límite cuando la X tiende a algún número, ¿sí? Puede ser a 5, a 6, a menos 1 y también puede ser a infinito, pero bueno, esos tipos de límites los veremos más adelante. Bien, entonces colocamos límite cuando la X tiende a 5 y acá lo que vamos a colocar es la función que tengamos. En este caso puedo yo nombrar acá g de x, ¿sí? Entonces acá pues colocaría el límite cuando la x tiende a 5 de g de x. Bien, entonces así se denotaría lo que estaba diciendo ahorita, límite cuando la x tiende a 5. Así se denotaría pues matemáticamente. Pues ahora vamos a decir las partes del límite con este ejemplo que acá acabé de escribir. Pues acá lo que vamos a tener es la escritura del límite, ¿sí? Acá vamos a tener el valor al cual se acerca la x y finalmente pues vamos a tener la función con la cual estamos trabajando. Bien, pues ahora vamos a sacar varios límites y vamos a darle solución a varios límites con ayuda de esta gráfica. Bueno, entonces pues acá voy a escribir los límites, van a ser 3 ejemplos, pues para que nosotros observemos las diferencias que hay entre ellos y también las diferentes soluciones que podemos encontrarnos cuando estamos hallando un límite. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente: límite cuando la x tiende a 3. Segundo ejercicio, bueno, acá de g de x y de la función esta, límite cuando la x tiende a 1, también de g de x. Finalmente el límite cuando la x tiende a infinito de g de x. Bien,
Entonces pues vamos a dar solución a cada uno de estos ejercicios de límites. Y pues al darle solución a cada uno de ellos vamos a notar las diferencias al escribir los límites y también las diferencias o las diferentes soluciones que podemos encontrar en los límites. Bien, entonces comenzamos con el primero. Límite cuando la x tiende a 3 de g de x de esta función. Entonces, ¿cuál sería el límite? Nos acercamos por la x al número que nos están diciendo, es decir 3. Entonces cuando nos acercamos, ¿qué pasa con la gráfica en y? ¿Qué está pasando? ¿Se está acercando a qué número? ¿Sí? ¿Qué se está acercando? ¿A qué número? O sea, la gráfica se acerca a qué número. Se acerca exactamente a 2,5. Bien, entonces ese será el resultado de este límite. Bien, siguiente, límite cuando la x tiende a 1 de esta función g de x, que es esta que tengo acá plasmada. Bien, entonces nos acercamos por la izquierda y por la derecha al número que nos están diciendo que nos acerquemos, es decir a 1. Y vemos qué pasa con la gráfica en y. Entonces a qué valor se acerca. Vemos que por una parte la gráfica se acerca pues por la izquierda, ¿sí? Con respecto a y, se está acercando a qué número. ¿A qué? Al 2. Y que por otra parte de la gráfica se está acercando al número 3. Entonces podemos concluir que este límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque tenemos que una parte de la gráfica se acerca a un lado y la otra se acerca a otro valor de y. Bien, sabiendo que para tener un límite real, por así decirlo, necesitamos, como en este caso, ¿sí? Límite cuando la x tiende a 5, que por un costado de la gráfica y que por otro costado se acerque a un único valor en y. Bien, entonces por eso no existe, porque por un costado de la gráfica se está acercando a ¿qué? Por un costado de la gráfica se está acercando a 2, si lo vemos. Entonces si acercamos con respecto a 1, se está acercando a 2 con respecto a y. Entonces nos vamos acercando a 1, 1, 1 y va llegando a este punto 2. Y con respecto al otro nos estamos acercando a ¿qué? Cuando nos estamos acercando por acá, nos estamos acercando en y es ¿a qué? A 3. Entonces no existe. Bien, ahora límite cuando la x tiende a infinito. Entonces recordemos, esto es infinito y esto es menos infinito. Bien, ¿por qué? Porque acá tenemos los negativos y acá tenemos los positivos. Bien, entonces cuando la x tiende a infinito, cuando tiende por allá, por allá, por allá, la gráfica que está sucediendo, ¿a qué valor se está acercando? Podemos decir que, bueno, acá coloco el 5, ¿sí? Podemos decir que ese valor se está acercando a 5, ¿sí? Bien, entonces pues vamos a ver ahora las diferencias entre estos tres límites y también las diferentes soluciones que obtuvimos. Entonces pues acá vemos una diferencia en cada uno de ellos, que no siempre va a ir a un número positivo ni negativo, bien, como en este caso puede ir hasta infinito. Esa es la principal diferencia. Ahora observemos y analicemos los diferentes resultados. Pues acá en un límite podemos obtener un resultado concreto como son estos dos casos, o también podemos obtener un resultado como estos, que es no existe, ¿sí? Entonces tengan muy presente esto. Bueno, entonces vamos a ver otros ejemplos de límites con otra gráfica. Pues acá tenemos otros ejemplos de límites. Y pues acá tenemos un ejemplo que no va a ser límite, pero que necesito que lo tengan presente. Entonces vamos a calcular este límite cuando la x tiende a 0 de esta función, que es f de x, ¿sí? En este caso se llama f de x. En el anterior se llamaba g de x, bueno, eso casi no importa. Entonces, límite cuando la x tiende a 0 de esta función, ¿sí? Entonces veamos, nos acercamos a 0 por la x, entonces 0 es esto que tenemos acá, este puntico, entonces nos acercamos a ese punto. ¿Y qué pasa con la gráfica con respecto a y? Cuando nos acercamos a x, pues la gráfica se está acercando ¿a qué? Al punto 3 con respecto a y. Yo a veces lo hago así, pues para que ustedes me entiendan que la gráfica pues con respecto a y se está como acortando, se está como yendo para 3, sí, por eso es que hago así. Bien, entonces cuando la x tiende a 0, pues la gráfica lo que está pasando es que con respecto a y se está acercando ¿a cuál punto?
Cuando nos acercamos. Nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos, se está acercando a 3. Podemos decirlo como que la gráfica a qué punto se acerca a 3. También lo podemos decir así, aunque yo a veces lo digo así. Bien, pero pues podemos decirlo con respecto a la gráfica también, ¿sí? Entonces, cuando la x tiende a 0, pues la gráfica se está acercando a qué punto. Con respecto a y, se está acercando a 3. Entonces acá colocamos 3. Bien, ahora límite cuando la x tiende a 3 de esta función. Entonces, cuando x tiende a 3, entonces nos acercamos a 3 por las x. Y vemos que la gráfica se está acercando a ¿qué? Bueno, por un costado o por una parte de la gráfica se está acercando a un número. Y por otra parte de la gráfica se está acercando a otro número en y, ¿sí? Cuando nos acercamos a 3. Eso es lo que pasa con las gráficas, que una va para un lado y otra va para el otro. Entonces decimos que ese límite no existe. Pero por decir que ese límite no existe, cuando la x tiende a 3, o sea, no nos dice que el límite no exista cuando nos acerquemos por la derecha a 3 o cuando nos acerquemos por la izquierda a 3. Entonces tengamos muy presente eso. Y acá se vienen unos nuevos límites, por así decirlo. Límite, por ejemplo, acá tenemos este límite cuando la x tiende a 3 por la derecha. Por la derecha. Ese límite sí existe, a pesar de que acá cuando calculamos el límite, cuando la x tiende a 3 no existía. Este sí existe, ¿bien? Entonces, calculémoslo. Cuando la x tiende a 3 por la derecha, ¿qué pasa con la gráfica? ¿A qué punto en y se está acercando? Pues se está acercando a el 2. Entonces ese límite sí se puede calcular. 2. Bien. Siguiente, límite cuando la x tiende a 3, pero ahora por la izquierda. Miramos ahora por la izquierda, ¿sí? Entonces vemos que la gráfica se está acercando a ¿qué? Un punto cuando llegamos a 3. ¿A qué punto se está acercando? A 4. Entonces ahí escribimos 4. Bien, entonces eso es lo que escribimos allí. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Entonces acá vemos por la izquierda la gráfica. Y vemos a qué punto en y se está acercando. Entonces vemos que ese punto va a ser 4. Ahí lo escribimos. Bien, entonces estos son nuevos límites, por así decirlo. Límite cuando la x tiende a 3 por la derecha y límite cuando la x tiende a 3 pero por la izquierda. Esos en este caso sí existen, no como este. Bueno, ahora vamos al siguiente, que es f de 3. ¿Eso es igual a cuánto? Muy bien, o sea 3. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queríamos hallar el f de x de algún número, pues simplemente nos daban, por ejemplo, esto, ¿sí? Una formulita y reemplazábamos la x allí. Entonces, por ejemplo, en este caso, como era 3, f de 3 igual a 3 al cuadrado. Obviamente esta no es la función que le corresponde a este, pero pues es un ejemplo. F de 3 igual a 3 al cuadrado y me quedaría que f de 3 es igual a 9, ¿verdad? 3 por 3, 9. Pues en este caso es lo mismo. Lo que nos dan pues va a ser una formulita. Para este caso recordemos que esto es una gráfica a trozos, entonces nos van a dar una formulita para encontrar el f de x para este número. Bien, entonces pues reemplazo y ya. Pero eso ¿cómo se vería gráficamente? Pues eso se vería como un punto, ¿sí? 3 y un punto rellenito. Entonces vemos el 3. ¿Hay algún punto acá? Perfecto, está este. ¿Y cuál es la coordenada en y ese punto? El 3. Entonces f de 3 es igual a 3. Bien, sencillo. Sigamos con otros. Bien, entonces pues vamos ahora a resolver estos límites que coloqué acá, pues para ver diferencias entre ellos y también analizar las posibles soluciones que podemos obtener cuando estamos trabajando con límites. Bien, entonces acá tenemos límite cuando la x tiende a 2 de esta función plasmada acá, toda rarita, c de x. Bien, ahora se llama c de x. Entonces nos acercamos a 2 por las x, nos acercamos a 2 por las x y vemos a qué valor se está acercando la gráfica en y. Cuando nos estamos acercando por las x a 2, entonces vemos que la gráfica se está acercando a menos infinito. Entonces ese sería el valor para ese límite. Ahora siguiente, límite cuando la x tiende a 5 de esta función.
Entonces nos acercamos a 5 por las x, o por el eje de las abscisas, así también se le conoce a las x. Entonces nos acercamos a 5 y vemos que está sucediendo con la gráfica. ¿A qué valor se está acercando la gráfica en y? Entonces vemos que cuando nos estamos acercando a 5, la gráfica, ¿sí? La gráfica se está acercando a infinito. Entonces esa sería la respuesta. Bien. Siguiente. Límite cuando la x tiende a menos 3 pero por la izquierda. Entonces nos acercamos a menos 3 por la izquierda y vemos a qué valor en y se está acercando la gráfica. Bien. Entonces nos acercamos por la izquierda y vemos que la gráfica se está acercando al valor menos infinito con respecto a y. Entonces acá colocamos menos infinito, ¿bien? Siempre es viendo con respecto a y, a qué valor se acerca la gráfica, ¿sí? Entonces en este caso, cuando nos acercamos a menos 3 por la izquierda, se estaba acercando en y a menos infinito. Bien, siguiente. Límite cuando la x tiende a menos 3 por la derecha. Entonces nos acercamos ahora a menos 3 por la derecha. Cuando nos acercamos a menos 3 por la derecha vemos que la gráfica se está acercando a un valor en y. ¿Cuál será ese valor en y? Exactamente, infinito. Entonces, infinito es la respuesta. Bueno, en este caso todos los ejercicios fueron con infinitos, pero nosotros no nos preocupamos por eso porque estamos haciendo las cosas bien. Ahora, límite cuando la x tiende a infinito. Entonces nos acercamos a infinito por las x y vemos qué está sucediendo con la gráfica. Entonces, eso es lo que hacemos. Nos acercamos a infinito. Recordemos que acá es infinito y acá es menos infinito. Entonces nos acercamos a infinito. ¿Y qué pasa con la gráfica cuando nos acercamos a infinito? Lo que está pasando con la gráfica es que se está acercando ¿a qué? A un valor en y. ¿Cuál es ese valor en y? Exactamente 0. Bien. Y de esa manera hemos acabado los ejercicios. Ahora voy a escribir un límite, así como tenemos estos, ¿sí? Solo que en vez de tener c de x, ¿sí? Voy a escribir una función ya en forma algebraica. Entonces voy a escribir esto a cambio de esto para poder ver cómo se realiza o cómo se resuelve un límite. Bueno, entonces acá ya tenemos un ejemplo de límite, solo que como se los mencioné ahorita, ya iba a colocar un ejemplo de un límite sin colocar el c de x ni nada de eso, ¿sí? Sino ya colocando una expresión algebraica en vez de ese c de x que representa una función. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo darle solución a un límite algebraicamente, o sea, sin la gráfica. Ahorita dimos solución a varios ejercicios de límites con ayuda de varias gráficas. Ahora lo vamos a hacer de forma algebraica, ¿bien? Sin nada de gráficas. Entonces, para darle solución a un límite, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar la x que tenemos en la función, si recordemos que esto es la función, por lo que nos están diciendo que se acerca a x. Es decir, en este caso necesitaríamos reemplazar la x y la incógnita que estemos trabajando por 2. Bien, entonces acá me quedaría. Ya no escribiría acá el límite. Bueno, voy a colocar acá igual. Ya no escribiría acá el límite porque ya lo estoy resolviendo. En el caso de que no lo estuviéramos resolviendo, pues seguiríamos escribiendo límite. Pero en este caso ya estamos dándole solución al límite porque ya estamos reemplazando. Siempre cuando ya estemos reemplazando rompemos el límite, ¿sí? Ya cuando estemos acá reemplazando, por ejemplo, 2 al cuadrado más 4 por 2 más 3, pues ya rompemos el límite porque esta ya es la solución para el límite, ¿sí? Entonces tengan muy pendiente eso, que cuando no hayamos reemplazado todavía la x por el número que nos están diciendo, pues no debemos quitar todavía el límite, pero cuando ya lo hemos reemplazado, ¿sí? Ya hemos colocado la expresión ya reemplazada con el número que nos dijeron, pues ya podemos romper el límite. Entonces acá nos quedaría 2 al cuadrado más 4 por 2 más 3, ¿sí? Lo único que hice fue reemplazar la x que tenemos en la función por 2, ¿sí? Por el número que nos están diciendo acá. Acá realizamos operaciones sabiendo que primero se realiza potenciación, radicación,
después multiplicación y por último sumas y restas. Entonces eso es lo que hacemos. Primero la potenciación, 2 al cuadrado es 4. Ahora multiplicación más 4 por 2 es equivalente a 8 más 3. Por último sumas y restas. 4 más 8 es equivalente a 12 y 12 más 3 es equivalente a 15. Y de esta manera ya hemos hallado el límite. Bien, este sería el valor para este límite. Es decir, esta sería la imagen o el valor al cual se está acercando la gráfica cuando nos acercamos a este punto o a este valor en X. Pero no en todos los casos vamos a poder darle solución a un límite reemplazando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos encontrar que a la hora de reemplazar, ¿sí? y a la hora de operar, pues nos da una indeterminación. Entonces en esos casos pues no podemos resolver el límite simplemente reemplazando. Entonces es por eso que tenemos que ver la forma para poder resolver el límite y para que no nos dé una indeterminación. Bien, les coloco un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos límite cuando la x tiende a menos 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x más 2. Este es un ejemplo bastante sencillo. En este caso, si nosotros reemplazamos, ¿sí? Acá me quedaría menos 2, eso es igual a menos 2 al cuadrado, ¿sí? La recomendación que les doy a la hora de reemplazar es que coloquen la x por paréntesis. Ahorita no la hice porque no tenía un negativo acá. Bien, pero la recomendación es que lo hagan con paréntesis, que cambie la x por paréntesis, menos 4 sobre menos 2 más 2, ¿sí? Lo único que hice fue reemplazar, acá realizo operaciones, primero potenciación, y nos saltamos a las sumas y restas. Menos 2 al cuadrado, base negativa de exponente par, nos da como resultado positivo, y de lo que debe derivar esa base sin el signo a ese exponente 2, entonces 2 al cuadrado es 4, menos 4 sobre menos 2 más 2, lo colocamos allí, igual a 4 menos 4, 0, sobre menos 2 más 2, 0. Esto es lo que se conoce como una indeterminación. Entonces, en este caso, para poder resolver este límite necesitamos crear o tratar de ir por una nueva forma, ¿sí? Que no sea simplemente reemplazando, ¿sí? La nueva forma pues puede ser factorizando. Bueno, esos videos los veremos más adelante, en la que pues tendremos que quitar la indeterminación acá factorizando. Por ejemplo, acá nos daría x más 2, x menos 2 sobre x más 2, quitamos y ya. De esa manera me quedaría límite cuando la x tiende a 2 de x menos 2, y eso se puede hacer, ¿sí? Porque lo que hice fue quitar la indeterminación. Entonces pues para poder resolver límites que a la hora de reemplazar nos da una indeterminación, simplemente necesitamos guiarnos por una nueva forma para solucionarlo, como es esta, la de factorizar y quitar la indeterminación, y después sí, otra vez reemplazar. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de un poquito de historia del límite, que ha tenido el límite. Dice así: aunque implícita en el desarrollo del cálculo de los siglos XVII y XVIII, la notación moderna del límite de una función se remonta a Bolzano, quien en 1817 introdujo las bases de la técnica epsilon delta. Sin embargo, su trabajo no fue conocido mientras él estuvo vivo. Cauchy expuso límites en su Cours d'analyse en 1821 y parece haber expresado la esencia de la idea, pero no de una manera sistemática. La primera presentación rigurosa de la técnica hecha pública fue dada por Weierstrass en los 1850 y 1860, y desde entonces se ha convertido en el método estándar para trabajar con límites. La notación de escritura usando la abreviatura límite con la flecha debajo es debida a Hardy en su libro A Course of Pure Mathematics en 1908. Entonces, como vemos, el límite ha sido recientemente introducido a nuestro vocabulario matemático, si hablamos con respecto a toda la historia humana, y de esa manera hemos acabado. Bueno amigos, en este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque pues ya practicamos con algunos límites que les dejé acá, pues para que ustedes practicaran, y porque de pronto se me hace muy largo el video, entonces por eso no voy a dejar ejercicio de práctica, y más bien vamos a practicar ejercicios ya en otros videos. Bueno, me despido, espero que les haya gustado mucho el video, denle like si les gustó, dejen su comentario abajo
si les quedaron algunas inquietudes o si quieren felicitarme por el trabajo de youtuber que he hecho, lo que sea. Los nuevos que están viendo este video, por favor suscríbanse, es una forma muy bonita de agradecerme lo que estoy haciendo por ustedes. Asimismo, quiero que a la hora de suscribirse pues le den a la campanita que está al lado de suscribirse. Y esto también va para los antiguos, para que me hagan el favor de activar la campanita y estén al tanto de todas mis notificaciones. Bueno, y de esa manera me despido.